¿Listo? Bueno, feliz sábado, hermanos. Mientras esperamos a ver si se pueden proyectar las imágenes. Darle las gracias por verlo un sábado más. Es lindo encontrarnos en esta casa de oración. Es lindo saludarnos, saber cómo están. Como ya mencionamos en otras oportunidades, le pedimos que estén en oración por la hermana Elvira. Seguramente Elvira, no Emilia, Elvira. Seguramente ella va a mirar el video, así que le mandamos un saludo de acá, a Gachi también, que estaba con gripe. Y bueno, por todos los hermanos, también les traigo saludos de Evelyn, la musiquita grande. Así que ya se va a llegar alguno de estos sábados. Y un saludo también para nuestros hermanos de las redes, los hermanos que nos siguen a través de internet, ¿sí? Todos trabajamos para el mismo equipo, todos trabajamos para el equipo del Señor, somos hermanos en Cristo. Así que eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Como decía Pablo, no he hecho otra cosa que presentar a Cristo y a este crucificado. Bueno, el tema de esta mañana es un adelanto, digamos, lo íbamos a desarrollar a la tarde, como veníamos desarrollando este mes, los temas de Mateo 24. Pero justo faltó el hermano Enzo Ramos, no pudo estar hoy. También le mandamos un saludo para él y a su esposa. Así que decidimos adelantarlo para la mañana, porque a la tarde nos van a visitar unos hermanos para que comiencen los estudios bíblicos. Entonces, comentarle este proyecto que habíamos comentado con otros hermanos, de hacer una clase bautismal acá. Más allá de hacer actividad misionera, también hacer un lugar donde contener a las personas nuevas, ¿sí? Y la idea de hacer esta clase bautismal es invitarlos a los que están viendo por las redes, los sábados a las 3 de la tarde, acá en Quilmes 1435. También comentarles que tenemos un proyecto que estamos en vías de realizarlo, de armar un canal, un programa de evangelismo por redes, que ahí van a estar todos invitados para colaborarnos, ¿no? Los sábados a la tarde. Vamos a desarrollar el estudio bíblico número 1 hasta el final y las profecías que corresponden también y las profecías de profundización también. Así que les pedimos colaboración, sobre todo la colaboración, hermano, en dos cosas. Oren para que esto sea fructífero para el Señor y oren, trabajen invitando a un amigo, invitando a un familiar. Cada uno podemos invitar, aunque sea un familiar, para que venga y participe, conozca la verdad del Señor. Comentarles también que la semana pasada les había comentado a los hermanos que necesitábamos comprar un micrófono condensador para poder hacer el programa de una manera correcta, que funcione bien el audio, ¿sí? Y gracias a Dios, un hermano ya nos dio la plata, nos dio una ofrenda. Así que ya hemos comprado el micrófono condensador. Ya tenemos nuestra potencia. ¿Ambientales? ¿Ah? ¿Ambientales? Sí. Sí, el condenser es el que capta bidireccional o unidireccional, se lo puede. Y bueno, así que hermanos, ya vamos armándonos para tener el equipamiento necesario. Bueno, sin más preámbulo, entramos al tema. Vamos al libro de Romanos, el capítulo 13, el versículo 11. El capítulo 13, el versículo 11. Y bueno, nosotros podríamos decir, hermano, otra vez vamos a escuchar de Mateo 24, los que ya tienen mucho tiempo en la iglesia. Otra vez. Sí, otra vez, hermanos, pero siempre hay alguna cosa nueva que aprender de la palabra profética. La Biblia nunca tiene un techo, nunca tiene un fondo, porque el autor es eterno. Cada vez que volvemos a estudiar, incluso aquellas cosas que la aprendimos hace tiempo, encontramos alguna nueva profundidad y nos gloriamos en el Señor. Vamos a arrancar así el último tema de Mateo 24. Dice el capítulo 13, versículo 11, y esto es un mensaje para los que ya tienen tiempo en la fe. ¿Sí? Dice, y esto, conociendo el tiempo,
que ya es hora de levantarnos del sueño, conociendo el tiempo. ¿Estamos todos tienen su Biblia, Romanos capítulo 13, versículo 11? Bien. Conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salvación que cuando hemos creído. Conociendo el tiempo. Mi pregunta es, ¿conozco el tiempo en el que estoy viviendo? ¿Conozco las señales del fin y del regreso del Señor Jesús? Ahora dice, ya es hora de levantarnos del sueño. No lo vamos a tocar, pero Cristo cuando habló en Mateo 24, también habló en el mismo discurso del capítulo 25, donde habla de las 10 vírgenes, 5 insensatas, 5 prudentes, pero todas se durmieron. A nosotros que estamos acá, se nos está llamando a despertar. Comencemos a trabajar. Comencemos a poner en práctica esa teoría que tantas veces nos hemos sentado, sábado tras sábado, a escuchar. Tenemos que buscar almas para el Señor. Tenemos que hacer obras de bien. No podemos estar sin frutos. Todo árbol que no da fruto, ¿qué pasa? Será cortado y echado afuera. Y árbol que da fruto, ¿por qué da fruto? Porque estás con el Señor, fuera de mí, nada puedes hacer. Porque tiene una relación con el Espíritu Santo y por lo tanto hay un fruto. Ya es hora, hermano, ya es hora de levantarlo. Dice el versículo 12, la noche ha pasado y ha llegado el día. Antes no conocíamos la verdad y estábamos presos en nuestros delitos y pecados. Ahora la revelación nos muestra, el carácter de Dios nos muestra a través de su ley qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo. La noche ya ha pasado, ha llegado el día. ¿Qué tenemos que hacer? Versículo 12, ¿estamos todos ahí? Sí. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Se acuerdan en Efesios capítulo 5? Revestió de toda la armadura de Cristo para que podáis resistir en el día ¿qué? En el día malo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Nosotros creemos que yo peleo con el hermano o que yo peleo con la hermana y no es así. Hay alguien detrás. Y si el diablo utilizó a Pedro, ¿no me va a poder utilizar a mí? Así que, hermanos, ya está más cerca. ¿Y ustedes creen, hermanos, que está más cerca la hora de la venida de Cristo? ¿Qué creen? Yo esta mañana quiero llevarnos a ese primer mensaje profético que hemos escuchado. Porque hoy en día la iglesia adventista está siendo severamente zarandeada por todo viento de doctrina y pelea por la humanidad de Cristo. Pelea por la teología de la última generación, pelea por la Trinidad, pelea por la ida al campo, pelea por la alimentación, pelea por el legalismo, pelea por la laxitud. Sí. Y otro gran problema, ¿no? Que entra despacito, en silencio, pero está entrando el universalismo adentro de la iglesia. Entonces, hermano, mi reflexión es esta. Volvamos a los orígenes. Volvamos al principio. Todas esas cosas que yo mencioné. Quiero que piensen esto, hermano. Las características del remanente de Apocalipsis, ¿están alguna de esas cosas? ¿Cuáles son las características del remanente? Mandamiento de Dios, fe de Jesús. ¿A dónde está ahí todos esos temas por los que se sacan los ojos los adventistas? No estoy invalidando la verdad, ¿no? Pero estoy diciendo, ¿cuál era el centro? ¿Cuál era el mensaje? ¿No habremos perdido el rumbo? ¿Sí? Bueno, hermanos, vamos ahora a Lucas capítulo 21. Vamos a empezar por esto. Ya entendemos el tiempo. ¿Qué debemos hacer? Y en esto comenzamos y en esto vamos a terminar. ¿Qué debo hacer? Lucas, el capítulo 21, el Señor Jesús
luego de dar todas las señales respecto a la segunda venida, va a decir lo siguiente. Versículo 29. Le dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo de vosotros mismos, entendéis que el verano ya está cerca. Ahí está, no sé si se ve un poco chiquito, no sé si lo llegan a apreciar, ¿sí? Una higuera. Acá dice la higuera y las señales del fin. Mateo 24, Lucas 21. Ya está la higuera llena de hojas. ¿Cuáles son las hojas? Hemos estudiado en los temas pasados, los que pudieron escuchar los temas de Mateo 24, que el Señor Jesús le había dicho: ¿veis esto que está acá? De cierto digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido, diciendo del templo. Eso lo dijo Jesús en público. Ahora los discípulos lo tomaron aparte, a la noche, a la tarde ya, y estaban asustados y preocupados, y le dijeron 3 preguntas. Una, pero que tiene 3 partes. Señor, ¿cuándo serán estas cosas que acababa de decir? No va a quedar piedra sobre piedra que no sea derrubada. Ya lo vimos. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Que es lo que vamos a ver ahora. Las señales y las cosas que correspondían al pueblo de Israel las estudiamos las veces pasadas y vimos cómo cuando se sacan las cosas fuera de contexto se llevan a grandes errores. ¿Sí? Debemos entender que hay una gran parte de la profecía que correspondía al pueblo de Israel. Hay otra parte de la profecía que son señales de la segunda venida y del fin del mundo. Bueno, aquí tenemos un resumen. Angustia de las naciones. Engaño de falsos cristos y falsos profetas. Ahí había un video de uno que decía que era el Moisés que iba a abrir el mar. Ahí se dio una buena revolcada, por lo menos con las olas. Persecución a los creyentes. Esas persecuciones, hermanos, ¿no están pasando en el mundo? Sí, hermano, en Medio Oriente. En África, hermanos. Fosas y fosas de cristianos decapitados que le cortan la cabeza, le cortan las manos. Por solamente, bien, serán perseguidos solamente por el nombre de Jesús. Terremotos en diferentes lugares, guerra y rumores de guerra, hambres, pestes, que venimos del COVID del 2021. Apostasía, enfriamiento del amor. ¿Pasa o no pasa, hermano? ¿En la familia? ¿En la pareja? ¿En la iglesia? ¿En la sociedad? ¿Cuál es el discurso del amor que tenemos en los políticos? Puro insulto, agravio, el que insulta mejor y el que agravia mejor. Esa es la política de hoy en día. Bueno, enfriamiento del amor. Señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Vamos a retomar esa. Y la última señal es la que falta. Capítulo 24 de Mateo, el versículo 13. Y del fin del mundo. Si le preguntásemos a Jesús: Señor, ¿cuándo viene el fin del mundo? El Señor Jesús le va a decir esto. ¿Quién puede leer? Mateo capítulo 24, el versículo 13. Dice, 14, perdón. y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué determina que sea el fin, hermanos? El evangelio del reino. Pero lo evangélico también predica. Los católicos también predican. Los protestantes, los anglicanos, los testigos de Jehová, los mormones. ¿Qué evangelio? ¿Y cómo hago yo para decir ahí que mi evangelio es ese que se refiere en el versículo 14? ¿Cómo hago para decir yo que ese es mi evangelio? Hagamos la comparación de texto. ¿Hay muchos evangelios? ¿O hay uno? Hay uno. Veamos. Romanos, notemos, ¿qué evangelio es el que va a ser predicado a todo el mundo para testimonio de toda la nación? Y entonces viene el fin. Romanos,
el último capítulo del libro de Romanos, el versículo 25. Romanos capítulo 16, versículo 25. ¿Estamos todos ahí? ¿Estamos atentos, hermanos? Sí. Bien. Versículo 25. Al que puede confirmaros según mi evangelio. ¿Cuántos evangelios predicaba Pablo? Uno solo. ¿Desde cuándo el evangelio este? ¿Desde que Elena White ha tenido una visión? ¿Desde el Chasco? ¿Desde Lutero? Bien, veamos, dice, la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. ¿Desde cuándo es el evangelio, hermano? Eterno. Mas manifiesto ahora por las escrituras de los profetas según el mandamiento del Dios eterno. ¿Qué quiere decir? Que el evangelio es eterno, porque lo hizo el Dios eterno. Ahora, ¿para qué? Porque ustedes escuchan evangelios en que si uno va y se arrodilla, sube una escalera de rodilla, ya tiene una indulgencia. O si usted va y toca el manto blanco, ya son perdonados sus pecados. ¿Han escuchado ese tipo de evangelio? ¿O usted cree y una vez salvo, siempre salvo? Y no importa qué hagas después, porque ya sos elegido por Dios de la eternidad. Así que haga lo que haga, ya no te perdés. ¿Qué dice el evangelio? ¿A qué nos lleva el evangelio? Declarando a toda la gente que obedezcan ¿a qué? A la fe. Estamos tratando de ver qué tipo de evangelio es ese que se va a predicar en todo el mundo, ¿no? ¿Estamos ahí? No perdamos el foco. Acá se nos dice que debemos obedecer a la fe. La gran comisión, ¿cómo dice Mateo capítulo 28? Vamos a Mateo capítulo 28. ¿Cuál fue la orden del Señor Jesús justo antes de ascender al cielo? Versículo 18 dice, y llegando Jesús les habló diciendo, fíjate, ¿no? Que nos fijemos, notemos, ¿no? Que el Señor no nos manda a golpear puertas solo. No nos manda solo, sin nada, sin autoridad, sin poder. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, tiene potestad. ¿Por qué? Porque Él murió, venció a la muerte, venció al enemigo. Por tanto, id y adoctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 20. Enseñándoles que guarden, notemos la palabra, adoctrinad, guarden y obedezcan, que leímos en Romanos. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esto es hermoso, tener esto en la conciencia y cada vez que hagamos actividad misionera, hermanos, cada vez que usted tire de un papel, alguien lo lea o lo tire, tenga esto en conciencia. No va solo. ¿Qué dice? Yo estoy con vosotros todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta que me traicionen. No, hasta el fin del mundo. Hasta que tengas problemas en el trabajo. Hasta que te enfermes. Qué frágil que es nuestra fe, hermanos, ¿no? Qué grande que son las promesas de Dios y nuestra fe es tan frágil. Qué paciencia que nos debe tener el Señor, ¿no? Yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 y 7. ¿Qué dice el mensaje del primer ángel? Juan ve volar a un ángel por medio del cielo. Y ese ángel tenía una característica particular. El versículo 14, el capítulo 14, el versículo 6. Dice, y vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía ¿qué? Acá dice evangelio y le dice eterno. Será predicado este evangelio para testimonio a todas las naciones, entonces es el del primer ángel, el del segundo ángel y el del tercer ángel. Vi volar por medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo ¿a quiénes? A los que moran en la... ¿Y a dónde dijo Jesús que iban a predicar el evangelio? ¿Se acuerdan cómo decía?
A todas las naciones será predicado este evangelio del reino para testimonio a todos los gentiles. Entonces vendrá el fin. Acá dice, para predicar a los que moran en la tierra, toda nación, tribu y lengua, diciendo, temed a Dios y dale honra, porque la hora de su juicio ha llegado. La doctrina de juicio. ¿Cómo se le da honra? ¿Cómo se le teme a Dios? El fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. El Evangelio, Cristo, justicia nuestra. El Evangelio, la ley eterna de amor. Ese es el Evangelio que será predicado a toda tribu, nación, pueblo y lengua. ¿Cuándo? Ahora, ¿podemos? ¿Cuándo? Cuando venga el Espíritu de Dios. Bien, ese no es el tema, pero tiene que ver con la señal. Entonces, estamos acá, hermanos. Estamos acá. Ya estamos ahí. Yo tuve una vivencia particular, primera vez que cuento, y hermano, no crean que me creo profeta, ni que me creo algo. Diciendo, como decía Pablo, no siendo yo heraldo de mucho, después venga a quedar afuera. Veamos la placa esa que tiene el rayito. Después volvemos a esa. La otra, ahí está. Hoy justo se cortó. Quiero compartir una vivencia personal, hermano, ¿no? Sí. Una vivencia personal. Mateo capítulo 24, el versículo 27. ¿Lo tienen? Mateo 24, el versículo 27. ¿Saben qué me pasó una vez? Que el Señor tiene tanta misericordia de nosotros que nos busca por la izquierda, por la derecha, por arriba y por abajo. Yo tenía 14 años y me fui de la iglesia adventista porque me pareció una iglesia ridícula, de gente falsa, de la forma y del pañuelito y de nada más. Entonces no quería saber nada. Estaba en el mundo. Y una vez yo soñaba, tuve un sueño. Hay sueños y hay sueños. Yo soñaba que iba caminando hacia mi casa y veía todo el cielo negro, oscuro, todo lleno de tiniebla. Era un sueño feo, veía las casas que estaban todas tapadas, que la gente se escondía, y yo caminaba hacia mi casa, que curiosamente ahora he vuelto a vivir donde vivía antes. Bueno, y yo caminaba hacia mi casa, y cuando hacía el sueño era muy feo, era muy terrorífico, pero cuando yo levanté la vista y vi el cielo, sentí un terror cual nunca volví a sentir en la vida. ¿Qué es lo que veía en el cielo? Veía que estaban las nubes así espesas, esa nube de verano que ya a punto está de largarse una tormenta, pero veía que tenía como un rayo partido, un rayo horizontal y como congelado en una foto. Yo vi ese rayo y quedé espantado, así una cosa, una perturbación, y me desperté con un dolor de estómago, así una cosa transpirado y feo, un sueño feo. Después tuve otro sueño que será de motivo de otra conversación, y por esas dos cosas es que hoy estoy acá. Pero lo que a mí me llamó la atención es que yo nunca había leído Mateo 24. Miren qué dice, versículo 27, el versículo 26. Dice, así que si os dijeren, he aquí está, en el desierto no salgáis, he aquí está en la cámara, no creáis, porque van a venir muchos falsos cristos. Ahora, ¿cómo iba a ser la señal de la venida del Hijo del Hombre? Como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Es natural que un rayo vaya del oriente al occidente? Totalmente antinatural, contradice toda ley de física. Esta imagen yo la hice con inteligencia artificial. Pero así con toda la ilustración que estoy viendo acá, les puedo decir que no se parece nada a lo que fue ese sueño. Curiosidad, pero es mi vivencia, ¿no? Válido para mí, cuento de testimonio, ¿no? Ojalá que después no me pierda. Bueno, pero les queda el testimonio. Hermano, vamos a ir a la siguiente placa, la que decía, habíamos quedado en ver una señal, porque la pregunta a contestar hoy era esa, la otra, la que sigue. 3 señales proféticas de Mateo 24.
Vamos a ir a Mateo, capítulo 24, el versículo 28 y 29, porque donde quiera que estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Todo ojo le verá, dice la palabra de Dios. Ahora dice el versículo 29, y noten, hermanos, que Mateo 24 no es un capítulo que está escrito cronológicamente, sino que tiene una sección, va a otra sección, va a otra sección. Eso lo estudiamos la clase pasada. Que Lucas, en el capítulo 1, el versículo 1 al 3, le dice a su discípulo que muchos han tratado de trazar una línea de los acontecimientos respecto al Señor. Mas yo, dice, te doy un orden cronológico de lo que aconteció con el Señor. Y Lucas no estuvo entre los 12. Entonces, usted estudia Mateo 24, Lucas 16, los acontecimientos no están en orden cronológico, pero si usted estudia Lucas 21, sí está en un orden cronológico. Entonces, sería bueno que leamos esta profecía desde Lucas 21 y ahí vayamos a Mateo 24. De Lucas 21 vayamos a Lucas 16, a Marcos 16 y allí lo vamos a entender correctamente. Bueno, vamos a ir a estas señales. Entonces dice el versículo, quedamos en el 29. ¿Estamos todos despiertos, hermanos? Versículo 29. Luego, después de la aflicción de aquellos días, las señales que quedan correspondientes para el pueblo de Israel. Dice que va a pasar algo. El sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre y las estrellas caerán del cielo y las virtudes de los cielos serán conmovidas. ¿Cuándo pasó esto, hermano? Primero, el gran terremoto de Lisboa, 1755. Acá se nos profetiza de unos grandes acontecimientos en el cielo y en la tierra. Dejemos el dedo en Mateo 24, vamos a Apocalipsis capítulo 6, el versículo 13, 12 y 13. El pastor Urias Smith hizo uno de los primeros tratados de Daniel y Apocalipsis y fíjense cómo cambiaron los tiempos, hermanos, ¿no? ¿Saben con qué hacían actividad misionera en ese tiempo los hermanos? Con Daniel y Apocalipsis de Urias Smith. Con eso salían a hacer actividad misionera. Hoy todos tenemos otros temitas, una reflexioncita, un poquito de esto, un poquito de psicología. ¿Cómo han cambiado los tiempos? También es verdad que cambió la sociedad, ¿no? Bien, leamos. Apocalipsis capítulo 6. El versículo 12 nos habla del quinto sello. Dice, y miré y abrí el sexto sello. Y miré y abrió el sexto sello y fue hecho un gran terremoto. No los adventistas, ¿no? Los protestantes de aquellos días identificaron estas señales con los cumplimientos proféticos. Esto viene de antes de la formación de la iglesia adventista, ¿no? El gran terremoto de Lisboa de 1755. Esto abrió el sexto sello. Figura entre uno de los terremotos más graves, más dañosos de la historia. Está en uno de entre los 10. Y también en lo respectivo a la consecuencia de la cantidad de destrucción y víctimas. Ahora dice la palabra, vamos al versículo 12, dice, y el sol se puso negro como saco de cilicio y la luna se puso toda como sangre. El día oscuro, el 19 de mayo de 1780, el sol se puso negro como tela de cilicio y la luna se volvió como sangre. Al mediodía, de repente vino un eclipse y cuentan las crónicas de esa época, los diarios de esa época, que los animales creyeron que eran de noche, los animales se metieron a
a los corrales, los pájaros volvieron al nido porque creían que ya había llegado la noche. O sea, no fue un eclipse cualquiera, como que se tapa un poquito el sol, que pasa como cosas naturales que pasan todo el tiempo. Y la luna roja es algo astronómico que pasa todo el tiempo. Pero ese cumplimiento de la luna oscura fue tremendo, porque durante el mismo día la luna se puso roja como sangre. Fue un evento que duró todo el día. Es algo raro, por lo menos raro. Bueno, la gente que creyó, cuando vino esto, que ya venía el fin del mundo. Cuando vino esto, que ya venía el fin del mundo. Cuando cayeron las estrellas, las Pléyades, en 1833, que ya venía el fin del mundo. Pero estas señales nos estaban diciendo que proféticamente estaba pasando algo. Entre estas señales iba a caer Roma. Entre estas señales iba a formarse el pueblo milerita. Y siguiendo de estas señales iba a venir el pueblo final, el remanente final. Dice el versículo 13. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Noten esto, despertémonos, dice el Señor. No pone palabras por ponerlas. ¿Por qué pone esa palabra ahí? ¿Qué dice? Podría haber puesto cualquier palabra, así como los mísperos dejan caer los mísperos cuando se mueve con el viento. Sí. Te digo, científicos dicen que el próximo 27, o el año que viene, el 27 de agosto, se espera el mayor eclipse, o sea, el más largo de la historia. Se va a oscurecer completamente el día. Mira vos. Para el próximo año, agosto 27. Y puede ser probable, ojalá que así sea, pero tienen que haber otras, nuevamente, señales justo antes de que se termine la gracia. Ya vamos a ver el texto al final. Bien, dice el versículo 13, dice, las estrellas cayeron del cielo sobre la tierra, ¿como qué? Podrían haber puesto como la planta de coco. ¿Por qué puso la planta de higuera ahí? Para que vayamos, para que se nos abra el sentido y vayamos a dónde. Para que una neurona pegue con la otra y se nos ocurra, che, esto lo leí en otra parte. ¿Por qué puso la higuera? Porque tiene que ver con ¿qué? Con Mateo 24. De la higuera aprender. Cuando sus hojas ya están tiernas es porque el verano está cerca y Cristo está cerca. Entonces los hermanos de aquellos años creyeron que Cristo ya venía, que ya venía en 1844 la purificación, pero era porque ignoraban las verdades respecto al santuario. Cristo no venía todavía, había que pasar otros cumplimientos más. Pero nosotros, hermanos, ya estamos en el 2026. ¿Qué viene para nosotros? ¿Qué viene para nosotros? El pastor Uriah Smith decía que nosotros estamos parados, así como un estate quieto, un impas en la tormenta, entre el versículo 13 y el versículo 14, porque inmediatamente el versículo 14 ya no hay gracia. Ya no hay gracia. Y el versículo 14 es un versículo totalmente antinatural. No hay forma de que eso pase y que haya vida en la tierra, pero va a ser milagros de Dios, que va a hacer que mientras caigan las plagas, sobre todo la séptima plaga, haya vida hasta que Cristo venga en las nubes. Fíjense que dice el versículo 14. Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto. ¿Qué va a pasar en el cielo? Señales. El cielo, la atmósfera queda partida. ¿Ustedes saben lo que es la vida sin la atmósfera? Nos morimos quemados. Bueno. Si eso había una persona que charlaba con ella, sí. Hace unos años atrás, y dice, ¿cómo puede ser que se enrolle y qué pasaría? Vamos a ser chupados por el universo. Porque justamente la atmósfera es lo que nos está cubriendo. De la carga eléctrica que viene del sol. Imagínate, sí. Claro, nos quemaríamos vivos. Pero dice aquí así, que sí. Es así. Increíble. Y bueno, también es increíble como dice, todo ojo le verá. ¿Cómo le va a ver todo el que está acá, el que está acá, el que está acá y todo ojo le verá? Bueno, notemos. El cielo se apartó como un libro que es envuelto y todo monte y todas las islas fueron movidas de sus lugares. Y los reyes de la tierra,
los príncipes, los ricos, los capitanes, los fuertes y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y el Señor nos está hablando esta mañana para que nosotros no estemos en ese grupo. Ya es tiempo de levantarnos del sueño. Dejemos de justificar nuestro pecado. Dejemos de justificar nuestra inacción. Es un privilegio, hermano, trabajar para el Señor. Que nadie se crea nada, porque Él preparó la obra de antemano para que anduviésemos en ella. Él da el querer como el hacer. Toda buena dádiva viene del Padre, viene de lo alto del Padre de la luz. Si yo sé algo, el hermano sabe algo o hizo algo, es porque Dios quiso que lo hiciera. Gracias, Señor, por usarme, pero no nos envanezcamos. Y la Odisea es vanidosa, es soberbia, pero es remanente. Dice, y los ricos, los reyes, todos siervos, se escondieron en las cuevas sobre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha venido. ¿Y quién podrá estar firme? Tanto que hablamos de las señales y las señales y las señales. ¿Qué estamos haciendo con las señales? ¿Estamos poniendo en práctica el Evangelio? ¿Queremos ser de ese grupo que su rostro va a brillar como el sol cuando Cristo esté viniendo a la tierra? ¿O del otro grupo que va a estar rogando que le llegue la muerte? ¿Quién podrá estar de pie? Nos hacemos esa pregunta. Yo estaré de pie. Cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Vamos a ir cerrando el tema. Vamos a Lucas, capítulo 21. Quiero que veamos una parte muy importante de esta enseñanza del Señor Jesús. El Señor Jesús, no solamente en el mismo sermón de la destrucción del templo, de las señales del fin, no solamente que le habló de puras profecías, también le dio enseñanza, le dio parábola, como la parábola de los corderos, de los cabritos. Muchachos, ustedes quieren ser de los corderos, hagan el bien. Muchachos, si ustedes no hacen el bien, van a ser de los carneros. Ustedes no se despiertan, van a ser los que van a llegar tarde a las bodas y se van a cerrar las puertas. Y allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces, hablemos en positivo ahora. Hagamos obra de bien. Cumplamos con el Evangelio. Creamos. Seamos vigilantes o estemos vigilando como las vírgenes prudentes. ¿Qué guardaron las vírgenes, hermano? ¿Ah? Aceite. ¿Y qué simboliza el aceite? ¿Cómo se consigue el Espíritu Santo? Por medio de la oración. ¿Bien? Dice Lucas 21. Textos muy conocidos, hermanos. Leímos el 29. Mirad la higuera y todos los árboles cuando ya brotaron, viéndolo, vosotros entendéis que el verano está cerca. Así también vosotros, versículo 31. Así también vosotros, cuando viere hacerse estas cosas, entended que está cerca el reino de Dios. ¿Estamos entendiendo los días? ¿El tiempo? Entended que el reino de Dios está cerca. ¿Qué debemos hacer? Así también vosotros, cuando viere hacerse estas cosas, entended que el reino de Dios está cerca. De cierto digo, no pasará esta generación. El versículo 33. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Ahí viene el 34. Es el interesante. Mirad por vosotros, que vuestros corazones no sean cargados de ¿qué? La fiesta, el asado, la fiesta, el asado, el baile, la fiesta, el asado, el baile, la joda, la fiesta, el asado. Y dale, come, la glotonería. Hoy el mundo, ¿qué es lo que más se vende, hermano? Todo el tiempo. Y de los cuidados de esta vida. Que la casa, que la limpieza, que la casa, que como Marta. ¿Marta era? Marta. Que la casa, que la limpieza, que el auto nuevo, que esto, que lo otro, y descuidamos el Evangelio. Sí. No sean cargados, dice, de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día.
porque como un lazo, y esto es profético, y yo creo que la entiendo a todas, pero va a venir como un lazo. Y si por más que yo crea saber lo que yo crea que sé, si no me preparo, también me va a venir como un lazo. Porque como un lazo vendrá sobre todo lo que habita sobre la faz de la tierra. ¿Cuál es la orden? Esto es una orden. No es por favor, hermanito, por favor, hijitos míos, de parte del Señor. Es una orden. Noten el versículo 36. ¿Qué dice el Señor? Velad, pues, ¿haciendo qué? Lo que menos hacemos, hermano. Orando, ¿cuándo? En todo tiempo. Cuando se levante, cuando se acueste, cuando coma, cuando esté enfermo, cuando esté triste, cuando esté alegre. Usted sabe que cuando usted está alegre conversando con los amigos se tiene que acordar, que le venga el recuerdo. Isaías capítulo 53, el peso de nuestra paz fue sobre él. Entonces, para que usted esté en ese momentito compartiendo, comiendo con los amigos, el Señor murió por usted. Gracias, Señor, por este momento de paz que me estás dando. Gracias, Señor, porque hoy estoy en la iglesia y no estoy en una cama de hospital. Gracias, Señor, porque hoy estoy con mis hijos a la par y no tengo que estar en un velorio. Y cuando nos toquen esas cosas, el Señor también nos da fortaleza para superar. Velad pues, orando en todo tiempo, para que seáis tenidos por dignos, hermanos. Hay hijos de Dios en África que están siendo masacrados, en Oriente Medio, hijos de Dios que están envueltos en las guerras. Y lo están alcanzando esas cosas. Y a nosotros no nos alcanzaron así. ¿Estamos dando gracia? Porque somos dignos de no recibir esas cosas. Y dice, y evitar todas las cosas que han de venir y de estar en pie otra vez. ¿Quién podrá estar de pie? De estar en pie delante del Hijo del Hombre. Vamos a ver el último texto en el libro de Joel. Y la pregunta es, ¿a quién podrá estar de pie, hermanos? Yo no se la voy a responder, pero está en Salmos. Busquen, ¿qué dice Salmo? ¿Quién podrá estar de pie? Busquen, tarea para la casa. Joel. En el capítulo 3, versículo 28, el Señor Jesús dijo de la última señal, será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. ¿Podemos poner la otra placa, Lili, la que tiene esa? Entonces vendrá el fin. Es interesante tener esto. Las 3 preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Las que correspondían al pueblo de Israel. La Jerusalén destruida, la diáspora, rodeada de ejército, la destrucción, las señales que estamos viendo ahora y ahora del fin del mundo. Vamos a ver directamente esa del fin del mundo. Versículo 28. Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros viejos soñarán sueños, vuestros mancebos verán visiones. Y aún sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. No vamos a ir a predicar solos. Vamos a ir a predicar llenos del Espíritu de Dios. Y ya se terminaron, hermanos, ya cayó la estrella, ya fue el terremoto, ya fue el sol como oscuro, la oscuridad del sol y la luna roja. ¿Ya pasó eso? ¿No hay más? ¿No hay más? Yo me pregunto, y lo planteo así de esta manera, hermanos, ¿será que sí hay unas señales en el cielo y en la tierra que deben pasar al final? Noten, versículo 30. Primero te dice de la lluvia tardía, ¿verdad? Ahora el versículo 30 sigue diciendo, y daré prodigios en el cielo. ¿Qué va a pasar en el cielo? ¿Y en la tierra qué va a estar? ¿Qué va a pasar? En la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Y muchos lo vinculan eso a las guerras. Sangre, fuego y columnas de humo. Versículo 31. ¿Qué va a pasar? El sol se tornará en tiniebla, la luna en sangres. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Allá en 1790,
en 1755. Noten, ¿qué dice acá? El sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre. ¿Cuándo? Antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y será que cualquiera que invocare el nombre de Jehová será salvo. Será salvo. Me gusta terminar siempre con el capítulo 13, el versículo 14. Hoy, hermano, tú que ya conoces, que estás conociendo, estás viendo los cumplimientos de la profecía del sermón del monte. ¿Qué vas a hacer? Al que tiene poco, al que tiene mucho tiempo, al que tiene mucho conocimiento, al que tiene poco conocimiento, no importa. ¿Qué es lo que vas a hacer? Eso sí importa. Noten, y terminamos acá. Muchos pueblos en el valle de ¿qué? ¿Estamos ahí? Capítulo 3, el versículo 14 de Joel. Muchos pueblos en el valle de la decisión. Hay que decidirse. Hay que tomar una decisión. Dejemos de estar con un pie adentro y el pie afuera. Hay que tomar una decisión. Porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová bramará desde Sión. Viene Cristo, hermano. Estaré de pie. Que tengan un feliz sábado. Amén.